Lo paradójico de esto que llamamos introducción es que generalmente es lo último que se escribe. Al menos es lo que aconteció conmigo. El deseo de escribir y la ilusión de publicar un libro de mi autoría es algo que me acompañó siempre. Pero, acostumbrado a pensar psicogramáticamente en escenas, mi deseo y yo no estábamos solos. Había un tercero en discordia, ese crítico interno, apisabrotes y boicoteador que me decía que vas a escribir. ¿Qué? Si ya está todo dicho. También aparecían en escena los aliados, en forma de alumnos, colegas, amigos y maestros que me alentaban diciéndome, más nímate. Tienes la solvencia de tantos años trabajados, la experiencia de miles de sesiones. Pero escribir es exponerse a la crítica, a la envidia, a mostrar mi incompletud, replicaba yo, a lo que uno de mis interlocutores, personificado en Moreno, creador del psicograma, respondió: a espontaneidad y creatividad son dos aspectos que todos traemos al nacer, no abortes tu potencial creador. Se sumó luego Tato Pavlovsky, uno de mis maestros, quien desde un texto me decía: defende tu pensamiento creador por encima de todo y entonces vas a ser una persona, y solo como persona total podrás coachear a otros. Si no es así, dedícate a otra cosa. Escribir, pienso, es también exponerme a que se cambie o destruya la imagen que los otros tienen de mí. Siento miedo y entre mis memorias se impone un recuerdo de los años 80, cuando habiendo finalizado una de mis formaciones profesionales en técnicas corporales, yo tenía que dar una clase. Hablé con mi instructora en privado contándole mis temores y sobre todo el pánico de ponerme en ridículo o de aburrir a mi audiencia. Entonces, ella me dijo: el miedo te hace sentir menos libre y audaz, no te preocupes por el público, divertite con lo que haces y ellos se contagiarán. Y así es. Tiempo después comprendí que la creación supone una libertad total. Esfórzame por conseguir que no cambien de opinión solo me llena de inseguridad, sufrimiento y falta de libertad. Aferramos a la imagen que el otro tiene de uno, que de hecho muy fácilmente puede cambiar, nos transforma en un ser controlado por el poder que otorgamos. Coachear, muy por el contrario, es colaborar para hacer el poder que está en nuestras manos. Eso es libertad, sin temor a ser uno mismo. Lo ve uno sabio maestro llamando Lin estaba acostado en su lecho de muerte, rodeando por sus discípulos. Lloraba desconsoladamente y lograba confortarlo. ¿No de estos alumnos le preguntó: maestro, ¿qué es llorando? Si usted es casi tan inteligente como el patriarca Abraham y tan bondadoso como el mismo Buda. Al escuchar esto, el anciano Lin respondió: haciendo parte de este mundo a comparecer ante el Tritrón celestial nadie me mencionar porque hizo fui inteligente como Abraham o bondadoso como BTDN. Por el contrario, la pregunta que me HNRHN ser Lin, ¿que no fuiste como Lin? ¿Que no ejerciste tu potencial? ¿Que no seguiste la inyectoria que era la TZNNP propia y personal? Este libro propone una forma personal de entender el coaching en una síntesis integradora que es el resultado de mi propio recorrido profesional. Está construido sobre la base de concepciones y aportes personales que fui elaborando en el desarrollo de mis cursos y prácticas, sumados a otros desarrollos de muchos maestros en el tema como Fernando Flores, Rafael Echeverría, Fred Koffernan, Julio Olayería, y Humberto Mahuana y otros, con algunos de los cuales tuve la oportunidad y el privilegio de aprender y trabajar. Corrigiendo a mi crítico interno, que intentaba asfixiarme y quitarme libertad, una noche me dije: no. No todo está dicho. El arte de soplar musas. Nadie lo dijo aún como yo. Sartre decía que la vida de una persona se desarrolla en espirales. Pasamos repetidamente por los mismos puntos, pero en distintos planos de integración y complejidad. Hoy, apropiándome de sus palabras, yo agregaría que pasamos por esos puntos desde el lugar de un observador diferente. Y comencé a escribir este texto con el mismo espíritu con que di aquella clase en los 80. Con la humildad de intentar compartir desarrollos conceptuales acerca de la teoría y práctica del coaching, aprendizajes, reflexiones, experiencias de vida personales y profesionales, que a lo largo de años fui volcando en mis cursos, enriquecido por los valiosos aportes de mis maestros, alumnos y coaclientes. Paso por los mismos lugares, pero desde mi original, singular y específica forma de ver e interpretar el coaching. Siento cierta indignación y enojo cuando inquisitoria y ente al nuevo fanático del coaching me pregunta: ¿orientación tienes? ¿Sos ontológico?
S. Recuerdo entonces un dicho: a los peores fanáticos son los nuevos conversos, y descolocando a mi ocasional y confundido interlocutor suelo responder a mi orientación es walkiana por mi apellido, o folclórica. Esta concepción responde a la creencia de que, en general, las diferentes orientaciones, además de coincidir en muchos aspectos, tienen desarrollos interesantes y conceptualizaciones rescatables. La articulación de las mismas con desarrollos personales es el producto resultante. Han pasado muchas cosas en el país y en el mundo, mucha sangre derramada en nombre de dogmas y fundamentalismos, que me impiden ser tolerante ante los que pretenden dividir entre buenos y malos, ontológicos y no ontológicos, puristas que pelean por el poder y la paternidad de los conceptos, y dividen más que sumar. Son dogmatismos que impiden evolucionar y superar. El sectarismo es contrario al espíritu mismo y a la ética del coaching. Tuve el privilegio de haber pasado por numerosos aprendizajes. Sentí siempre pasión por aprender y vocación de enseñar, intentando mantenerme siempre en la mente del aprendiz. Estar abierto al aprendizaje me permitió abrirme a diferentes corrientes de pensamiento. No todas me gustaban. Algunas me asombra. Este libro es el resultado de un largo proceso en el que aprendí a nutrirme de conocimientos, y también a filtrar y desechar. Aporte reflexiones personales. Articule conceptos de diferentes escuelas provenientes del campo de la lingüística, la filosofía, la psicología, del aprendizaje transformacional y de la teoría de los sistemas y de la comunicación, lo cual me permite hablar de una concepción sintetizadora y sinérgica que pretende ser más que la suma de las partes. No es mejor ni peor que otros aportes. Estos son juicios que dicen más de quien los emite que de aquello acerca de lo que se habla. Cada coach elige aquella teoría y aquella práctica que más le conviene viene con él. Aliento el pluralismo y sostengo que, aunque las teorías no sean validadas por otros, eso no significa que sean inválidas. Lo que sigue a continuación es la expresión de aquella orientación que viene conmigo, con el ánimo de compartir y aportar para la formación y el entrenamiento de quienes sienten deseo, coraje y pasión por ser coach. Este libro está dirigido a quienes quieren profundizar en el conocimiento de esta disciplina, que aporta herramientas poderosas para el desarrollo personal y organizacional. En el mundo de las organizaciones para el nuevo siglo, la figura del jefe/gerente está cambiando por la de líder/facilitador y el coaching se constituye en una poderosa herramienta para gestionar un mundo diferente. En este sentido también entendemos al coaching como una competencia de liderazgo y gerenciamiento. El líder coach es guía y acompañante de su entorno aprendiente y debe contar para ello con las competencias, los valores y las convicciones. Como me dijera Aurea Castillo en Diálogo Personal, debe comprender el negocio y asumir la nobleza de liderar personas y equipos. El uso predominante del género masculino a lo largo del texto responde exclusivamente a la necesidad de simplificar la redacción. Este libro habla de mujeres y de hombres cualquiera que sea su tarea o responsabilidad. El arte de soplar brasas. Te invito, estimado lector, estimada lectora, a iniciar una travesía por los caminos del aprendizaje acerca del coaching. Este trayecto, en palabras de Joseph Campbell, se torna en el camino del héroe, un camino de transformación personal que comienza a partir del deseo del protagonista o de cierta insatisfacción que lo impulsa a una búsqueda. En esa inquietud encontrará desafíos y también aliados. Se introducirá en laberintos y profundidades hasta emerger victorioso y volver a la comunidad para contribuir con aprendizaje y sabiduría. Considerando al lector protagonista ante el desafío de aprender, intentaré transformarme en una especie de guía acompañante en el que, sin duda, no solo compartiré conocimientos, sino que también haré descubrimientos y nuevos aprendizajes. El orden del libro presenta una secuencia progresiva. Esto significa que el texto de cada capítulo se constituye en el contexto que facilitará comprender el texto del siguiente. Entre unos y otros hay un hilo conductor que va articulando conceptos, desarrollos teóricos y herramientales, relatos, ejemplos prácticos, etc., que didácticamente nos conducirán en la búsqueda hasta llegar al encuentro. El capítulo 1 se refiere al concepto de coaching como el arte de soplar brasas, su campo de intervención, su distinción de otras disciplinas y también al concepto y rol del coach. En el capítulo 11 presentaré lo que denomino ideas funcionales, aprendizaje y responsabilidad. El coaching como proceso de aprendizaje y la responsabilidad como actitud personal frente a las circunstancias del ser en la vida.
El capítulo 111 profundiza en el tema del aprendizaje como proceso de transformación personal. Tenemos una forma de estar en el mundo y también, a través de nuestros sistemas de creencias, de interpretarlo doble sentido. En el coaching se produce una transformación que involucra al observador que cada uno de nosotros es, y esto mismo determina un cambio en nuestro accionar y en nuestros resultados. A lo largo del libro hablamos de 3 dominios: lenguaje, cuerpo, emoción. El capítulo 4 incursiona en el dominio del lenguaje. El lenguaje no solo es descriptivo, también es generador y coordinado de acciones. Lenguaje es acción. El coaching es un proceso fundamentalmente conversacional. Presentamos en este capítulo distinciones del lenguaje y las principales herramientas conversacionales, su metodología y aplicaciones para la escucha y la intervención de coach. Constituyen, en conjunto, diferentes técnicas para diseñar, analizar y rediseñar conversaciones con el objetivo de incrementar la efectividad tanto en lo personal como en nuestras interacciones. Arribamos al capítulo V, donde nos introducimos en el artículo CM y Practice del coaching. Hablo en el de 4 etapas y 7 etapas del proceso que se ejemplifican finalmente con el desarrollo que es coach completo de una sesión y con guías para la intervención del coach. El capítulo 6 refiere al dominio del cuerpo, también como leas veces, queriendo saber qué es coaching, me preguntan. Guaje. En relación con ello hago algunas aproximaciones al cuál es tu trabajo. ¿Qué hace un coach? Espiro profundizamiento del lenguaje corporal y su importancia en el proceso. Recuerdo situaciones y muchas personas que coaching despertaron lo mejor de sí, y ante la mirada atónita de mi el capítulo 7, sobre inteligencia y emoción, refiere al domitor. Respondo. Al coach es un soplinclor de BRNSNS. Y al lenguaje de las emociones. Al igual que en relación con uno quiero expresar con ello. El libro del Génesis dice. En temas de capítulos anteriores, también aquí presento una guía. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a la intervención del coach, con herramientas que permitan desarrollar esta semejanza. Entonces Jehová Dios formó al hombre del pollar competencias para analizar e integrar el universo emocional o de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un. En el capítulo 8, sobre coaching y psicoderm, muestro viviente. Muchos se preguntan, ¿qué habla Dios en plural? Repertorio posible de técnicas de acción, referidas sobre todo a quien habla si todo existe a partir de la nada. Algunos dicen que cedimientos y técnicas dramáticas. Hablaba con los ángeles. Otras interpretaciones dicen que lo hace. El capítulo 9 desarrolla el tema de la ética en el coaching. En seres de otras galaxias. De acuerdo con algunas lecturas prefieren el capítulo X, por medio de una carta abierta, se incluye la interpretación que dice que está hablándole al mismo ser. Mis últimas reflexiones junto a notas y observaciones, no menos mano y a su condición de incomplete. Es el ser quien con su propio importantes, que habían sido sembradas y no cosechadas durante esfuerzo debe recorrer el camino de la completud, como si Dios dije la travesía. Puede crear seres perfectos, pero ese no es mi concepto de hombre, o de ser. El individuo recibe así, en un soplo vital, un alma divina que lo diferencia del resto de la creación. El concepto es el de un ser humano creador y auxiliar de Dios en la creación. En el siglo XX, el filósofo alemán Martin Heidegger dirá que ese ser que se pregunta por el ser, no será otro que el ser humano. Tiene que hacerse cargo de su ser, y la forma en que lo haga comprometerá toda su existencia. Sartre y muchos otros hablarán, luego, del hombre destinado y condenado a ser libre y escoger sus acciones. Creatividad y espontaneidad, según Jacobo L. Moreno, son aspectos que todos traemos al nacer, aunque dejamos luego que la sociedad o la cultura limite su desarrollo. Ambos forman parte también de una filosofía del aprendizaje. La espontaneidad del latín, sua sponte igual desde adentro, es la respuesta adecuada a una nueva situación o la nueva respuesta a una situación antigua. Sin espontaneidad, no hay creatividad. La espontaneidad opera como un catalizador o como una enzima. Creando, el individuo puede convertirse, a semejanza, en un dios. El ser busca la liberación de esa espontaneidad, pero desde su incompletud, vulnerabilidad, incertidumbre, también busca la aparente seguridad del no cambio. Aferrándose a las conservas culturales, producto de la creación, lo ya creado obstaculiza su crecimiento, para evitar el sufrimiento del aprender, expandir capacidad de acción efectiva.
He visto e interactuado a lo largo de los años con personas inteligentes, brillantes, excelentes profesionales y expertos en su respectiva tarea, que me han consultado porque se sentían atrapados, desmotivados y con sentimientos de incompetencia ante circunstancias difíciles y alternativas riesgosas. Uno de mis primeros interrogantes desde el rol de coach es preguntarles cómo se veían en sus inicios profesionales, qué sueños tenían. Muchas veces observo entonces como un fuego sagrado, ojos que se iluminan como brasas de ilusión. Y pienso, eso no se perdió. Está casi apagado, pero está. El conocimiento, la pasión, aún perduran. En Brasil, he aprendido de mis alumnos que despertar se dice acordar. Despertar para recordar. Por ello, en una primera definición poética y espiritual, me defino al coach como un soplador de brasas. Como un socio facilitador del aprendizaje, que acompaña el arte de soplar brasas al otro en una búsqueda de su capacidad de aprender para generar nuevas respuestas. Soplar brasas para reconectar al humano con su Dios perdido. A lo mejor que puedes hacer por los dencis no es enseñarles tis requesens, sino hacerles ver la slim propia. Goethe. La intención de un director de orquesta es animar en los músicos, enseñarles, llevarlos e inspirarlos para que ellos puedan sacar lo mejor de sí mismos. Daniel Barenboim. Las circunstancias para que una persona decida iniciar un coaching pueden ser muy diversas: un quiebre personal, resolver un conflicto interpersonal o alcanzar un objetivo profesional. El objetivo estará puesto siempre en abrir posibilidades de acción y que la persona que es coachee asuma el poder que está en sus manos. Esa respuesta nueva o diferente también será consecuencia de una transformación personal. En inglés, la palabra coach significa entrenador. Proveniente del mundo de los deportes, su práctica se ha extendido a los ámbitos empresarial, organizacional y educativo. No acuerdo mucho con el concepto de entrenador. He intentado encontrar otro término en castellano, pero hasta el momento no he hallado la forma de definir lo que me convenza. Dado que la designación coach se ha universalizado, es esta la que por ahora seguiré utilizando en este libro. El coaching, más que un entrenamiento, es entendido como una disciplina, un arte, un procedimiento, una técnica y, también, un estilo de liderazgo, gerenciamiento y conducción. Ontológico porque hace al sentido del STJR. Al sentido del ser en tanto persona, y a un sentido que el ser del lenguaje en tanto constitutivo del ser H y manoe. El mundo es entendido como un espacio de posibilidades en el cual el lenguaje, tema en el que ahondaremos posteriormente, genera realidades. En otras palabras, se interesa por el modo particular de ser de las personas. Toma las distinciones de la ontología del lenguaje y opera, esencial, pero no excluyentemente, mediante herramientas conversacionales. Transformación, también lo llamo existencial, porque postula que a nada ocurrirá sin transformación personal. Asimismo tiene el sentido de aquello que transmuta. Hago distinción entre lo que es experiencia y lo que es alquimia. Personalmente, y creo que nos ha pasado a todos, he vivido situaciones en las que me dije que buena o qué mala experiencia. Me refiero a experiencias en las que fui y volví de la misma manera. Mi padre, con su simple y profunda filosofía casera, solía decirme que si llevaba un caballo a Roma, él mismo vuelve caballo. En cambio es alquímica aquella experiencia que produce en mí no solo aprendizaje, cosa de por sí muy valiosa, sino también transformación. Y personalmente creo que es muy tanto pretencioso hablar aquí de una transformación del ser. Sostengo que en el proceso del coaching, como proceso de aprendizaje que es, lo que acontece es que transformamos el tipo de observador que somos, porque considero que se produce más bien una alcua de la conciencia del observador. El proceso transforma nuestra forma de estar en el mundo, a que al cambiar nuestra forma de observar, podemos modificar también nuestra manera de actuar, de operar en el mundo. Por ende, también nuestros resultados serán diferentes. Se trata, entonces, no solo de aprender y saber, sino también de preguntarnos quién quiero ser. Es aprendizaje más transformación. Muchas veces, jugando con las palabras, digo que mi rol como coach más que facilitadora es el de provocador. El coach, en tanto provocador, se constituye en un facilitador de aprendizajes.
El coaching es un proceso provocador y desafiante ya que requiere cuestionar y cuestionarse las estructuras rígidas de nuestra forma, el arte de soplar brasas particular de ser y de nuestras antiguas concepciones de cómo deben hacerse las cosas en el mundo de las organizaciones. En el decir de Peter Senge, la gente no se resiste al cambio, se resiste a ser cambiadas. Coaching es una invitación al cambio, a ser cambiado, a pensar diferente, a revisar nuestro modelo, sí, como dice amigo, aprender a liderar con la misma naturalidad con la que el agua baja de la montaña. Como veremos en profundidad durante el desarrollo de este libro, el rol del coach es multifacético. Es aquí donde el detective se suma al proceso. Como tal, se involucra activamente, investigando, indagando, buscando los indicios más certeros para encontrar las pistas en la narrativa del coach. Atento a todo, sin perder el rastro como buen sabueso y sin restar importancia a los detalles, colabora a reconstruir los hechos utilizando, entre otras herramientas, no solo la inducción, sino también la inhibición. Como veremos más adelante, el detective no es juez. Se trata de investigar, no de juzgar. En este sentido, el coaching representa una poderosa herramienta para diseñar futuro y gestionar un mundo diferente. Ser coacheado y aprender a coachear a otros se constituye hoy como una competencia gerencia uno y un nuevo estilo de liderazgo y gestión. El líder coach no solo expande sus habilidades y competencias, sino que motiva, potencia y enriquece el trabajo del equipo. Cualquiera que sea nuestro rol en una organización o en nuestra vida personal, supervisor, gerente, esposo, amigo, líder, las capacidades conversacionales, el conocimiento de sí mismo y el aprender a aprender, ayudarán a generar cambios en las personas, en los vínculos y en las organizaciones. Los cambios en una organización no perdurarán si no tienen arraigo en las personas que la componen, en sus sistemas de creencias, en sus valores, en su modo de percibir el mundo, en el modo de relacionarse y en la forma en que asumen responsabilidad. Entendiendo que somos seres lingüísticos, emocionales, corporales y de acción, el coaching articula elementos de la lingüística, la filosofía, la biología y la psicología. Pensamiento sistémico, inteligencia emocional, corporalidad, role-playing y aspectos cognitivos están también íntimamente relacionados en su práctica y aplicación. En la sesión de coaching, que puede ser bipersonal o grupal, el coach no indica al otro coach qué hacer, o cómo debe ser o actuar. Opera así, en el dominio del lenguaje, de la conversación, y también en los dominios corporal y emocional. Entre coach y coach se establece un vínculo y una relación íntima y confidencial, con el objetivo de expandir la capacidad de acción efectiva en un ámbito específico o en una determinada situación. El coaching es un proceso bien definido, con inicio y fin, estableciendo metas claras y diseñando acciones para alcanzar los resultados deseados. Esencialmente es concebido como una relación bipersonal, pero, en mi experiencia, coachear a un grupo o a un equipo no solo es posible sino profundamente enriquecedor. También aquí se hace imprescindible la generación de un adecuado contexto de confianza y confidencialidad, así como el establecimiento de elementales normas de respeto mutuo. Un factor clave en este tipo de intervención es el concepto de universalidad. En el coaching individual o bipersonal, muchos coacheados, si no todos, revelan pensamientos, sentimientos y fantasías que los hacen sentir únicos en su desgracia y muchas veces alimentan sentimientos de culpa por ello. Compartir genera alivio, catarsis igual limpiar y además abre posibilidades de acción. No solo se trata de hacer catarsis y universalizar. En el coaching grupal, más allá de un aprendizaje personal se genera, además, cohesión entre los integrantes del grupo y aprendizaje interpersonal. 1. Y hay miembros de un equipo con mayores o menores dificultades para expresarse, pero indudablemente aquel de sus miembros que expone alguna situación, será el portavoz de muchos otros que resuenan o consuenan con sus inquietudes y no pudieron o no quisieron, aún, manifestarlas. Los temas a coachear a veces son personales y la temática de una persona le servirá a los otros por identificación. Otras veces son temas que involucran al equipo en su conjunto y entonces ya no se focaliza en la persona sino que es el grupo quien se constituye en sujeto. El arte de soplar brasas coaching es un proceso dinámico e interactivo que consiste en asistir a otros en el logro de sus metas, colaborando en el desarrollo de su propio potencial. El coach colabora con las personas, equipos e empresas, para que acorten brechas con respecto a objetivos, tanto personales como organizacionales.
Su papel es capacitar a otros, a través de múltiples herramientas, para que se conviertan en mejores observadores de sí mismos y de su mundo de relaciones, para que puedan obtener el máximo de rendimiento de sus competencias y habilidades. Assumir responsibility, poder transformar el observador y reimplementar nuevas acciones, son los fines de un coaching exitoso. A pesar de que es muy frecuente hablar de coaching en el universo de las organizaciones, existen cierta confusión y grandes distorsiones en relación con su significado, con su campo de acción específico y con las semejanzas y diferencias con otras disciplinas. El tema no pasa simplemente por una cuestión de nomenclatura, sino que muchas veces, por impericia, ignorancia o falta de ética, se produce una invasión de campo en la práctica profesional, que acarrea serias consecuencias para el consultante, se trate de un coach o de un paciente. No cabe la comparación, ni se trata de definir si una es mejor que otra, sino de honrar la teoría y práctica de cada una en sus áreas específicas de competencia, no siendo menor la importancia del respeto por el otro y la ética del profesional actuante. Cuando se comparan el coaching y la psicoterapia, sus fundamentos, su teoría y su práctica, sus campos de acción, los roles del coach y del terapeuta, la relación con el coach y el paciente y, obviamente, sus objetivos, se observan con claridad sus diferencias. Coaching es una disciplina que resulta ser terapéutica, aun cuando este no sea su objetivo último, mas no psicoterapéutica. Ambas se constituyen como procesos conversacionales. A poderoso instrumento llamaba Freud a la palabra, considerada medio de acción y de expresión en nuestras relaciones con los otros. El uso de la palabra para enfrentar particulares situaciones de angustia o dolor no es una novedad. Ya el oráculo o los chamanes recorrieron ese camino en la búsqueda de una terapéutica eficaz. En el análisis hay una relación entre el síntoma y la verdad histórica del sujeto y es por el develamiento de esa verdad que sobreviene la disolución del síntoma. Pero, mientras en la actualidad de la palabra producida en la sesión de psicoterapia, el pasado se moviliza, se vuelve móvil, sin lo cual no podría ser construible y construido, no es esto lo que acontece como condición en la sesión de coaching. También el coaching opera en el lenguaje y, no sin sufrimiento, produce alivio y aprendizaje, aunque dolor, síntoma, inhibiciones, son tratados desde otro lugar y con otra finalidad. El psicoanálisis posee una concepción singular del sujeto y del lenguaje, encontrando en la asociación libre su determinación. En este sentido, la forma en que se invita a hablar a la persona y el modo en que se lo escucha, establece también diferencias con el coaching. La hipótesis del inconsciente es el pilar primordial del psicoanálisis, siendo el todo analítico de la psicoterapia, como asevera Freud, el que nos enseña algo acerca de la génesis y la trama de los fenómenos patológicos. Coaching no habla de enfermos, ni se ocupa de estructuras patológicas. Interviene en la dimensión de lo consciente, de la conducta observable. La visión del conflicto es diferente y está orientada hacia los resultados. La utilización de la Transferencing como fuerza pulsional para mover al yo del enfermo a superar sus resistencias es una enseñanza freudiana. El descubrimiento freudiano del inconsciente fue formalizado a partir de los síntomas neuróticos, pero también a partir de los STNs, limpstis, olvidos y otras de las llamadas o forniciones del inconsciente. Así, aunque el paciente quiera decir todo a palabra encuentra obstáculos a su paso, y aquellos tropiezos, entonces, son los que orientan en la búsqueda el inconsciente, cuyos contenidos deberán ser reveladas por la interpretación. 28. Un arte de soplar brasas. Ese obstáculo que llamamos resistencia es la serial de la RR.IRSIOY, por eso, en textos diversos el objetivo de la acusa es mencionado como el de llevar al enfermo de neurosis a tomar noticia de cuestiones reprimidas, inconscientes, que subsisten en él, y para ello, se empieza por descubrir las resistencias que se le oponen. La hipótesis de un saber no sabido y la flirtación en acción es entonces lo que se juega entre el analista y el paciente en una sesión. Inconsciente, interpretación de los sueños, pulsiones, resistencia, represión, etc., son específicos de un campo profesional donde el coach no incorporated lesiona. Consideremos el siguiente ejemplo. Se trata de un gerente de cuentas de una empresa de servicios. Edad, 40 años. El director de RI1 nos solicita coaching para esta persona y nos relata que se trata de un profesional sumamente competente en su tarea y respetado en la empresa, donde ya tiene muchos años de antigüedad.
a causa de una reestructuración, tienen la intención de promoverlo a una posición donde deberá liderar un equipo más amplio e interactuar en forma directa con el directorio de la compañía. La inquietud que los motiva a solicitar nuestra intervención son sus serios problemas de comunicación, de conducta retraída, se muestra inhibido frente a sus superiores, trabaja casi autónomamente, costándole delegar y comunicando poco durante los procesos. Resumida y esquemáticamente, desde el coaching, habiendo generado previamente el contexto adecuado, abordaríamos la situación haciendo foco en la brecha entre intenciones y resultados, indagando en los supuestos, en la fundamentación de los juicios, en sus percepciones y emociones, etc. Buscaríamos cómo asumir responsabilidad frente a las circunstancias, explorando alternativas y diagramando cursos de acción para generar aprendizajes que lo lleven a expandir su capacidad de acción efectiva, que se manifestarán en la generación de nuevas respuestas. Desde ser un observador diferente, podrá hacer nuevas distinciones, ampliar sus competencias, pero limitadas a ciertos y específicos dominios. Lo cual no es poco. Desde la psicoterapia el campo es más abarcativo. Desde el concepto analítico de a repetición es la autoridad. Junio padre, abuelo. ¿Y con quién más le ocurre lo mismo? Se ahondaría en la historia del sujeto, relaciones vinculares, situaciones traumáticas, defensas, etc. Su retraimiento y autosuficiencia son tomados como significantes, como la cara visible, lo manifiesto, de otros significados latentes. Quizás de forma un tanto reduccionista podríamos pensar el coaching como una aproximación a lo sintomático, mientras la psicoterapia aborda los conflictos, intentando observar más allá de los síntomas. Plantear cuál de los dos abordajes es mejor no solo daría lugar a una comparación sin sentido, sino inconducente. La respuesta habrá que buscarla en la demanda del consultante. Muchos coaches suelen preguntarme en el primer encuentro, ¿no vienes a analizarme? Entre muchas otras razones, algunos lo hacen por desconocimiento, otros, por temor a ser invadidos, y algunos más porque están ya en un proceso psicoterapéutico. Ante la inquietud, además de hacer las aclaraciones correspondientes, mi respuesta suele ser: hay coaching no diván corporativo.